Muy buenos días, hoy es martes 21 de noviembre, estamos en un programa más de Ecos de la Naturaleza que se transmite por radioexpresión.com.mx y por la página de Facebook del mismo nombre. Estamos aquí con los biólogos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Elimelec Ansúrez, Iliana del Pilar González y Esperanza Angulo Pimentel. Hoy, nuestro tema es muy importante. Vamos a hablar acerca de la conservación del agua. Es un bien natural que usamos para todas las actividades de nuestra vida. Es vital. Se ha hablado mucho ya de que en algunos años estaríamos viviendo una crisis de este bien, una crisis del agua. Creemos que ya estamos en esa crisis. Y bueno, hay algunas medidas que debemos tomar porque sabemos que solamente el 0.01% del agua existente en el planeta puede ser utilizada por nosotros, los seres vivos, digamos, ¿no? Está disponible exactamente. Está disponible para nosotros. Y bueno, pues para hablar de este tema, por supuesto, sí, los expertos. Bueno, no tan expertos, pero sí estamos trabajando y conocedores del tema. Sí. Pero quiero comenzar pues un poquito el programa haciendo una reflexión de esto. Es una nota que sacó la Organización de las Naciones Unidas, donde habla: la conservación del agua comienza contigo. La conservación del agua es decir, su uso eficiente y evitar su desperdicio. Es esencial para asegurar que tengamos agua adecuada hoy y en el futuro. El agua es un recurso finito y el suministro en la Tierra es el mismo que hubo al comienzo del planeta. Entonces, eso es algo que quería yo comentar y bueno, yo creo que es algo que tenemos que ponernos a pensar ya. Hace mucho tiempo pues estamos desperdiciando mucha agua de muchas maneras, incluso lo hacemos desde casa. A veces no tenemos la conciencia de incluso el uso de la misma limpieza de la casa. Las acciones que hacemos y las actividades que hacemos día a día, siempre estamos empleando el agua, pero no lo hacemos de manera adecuada y con un manejo, digamos, racional, ¿no? De pensar realmente si estoy o no estoy usando bien el agua y estoy siendo eficiente en el uso de la misma, porque yo necesito saber qué es lo que qué se necesita para que el agua llegue a mi casa y pueda yo tener el suministro de agua potable, ¿no? Lo que significa lo que tú comentabas. Realmente el agua que existe en el planeta, que sea de agua dulce, pues la única que podemos aprovechar los seres humanos es muy poca en el contexto de lo que son las aguas marinas, ¿no? Pero sí quería yo comentarlo porque se me hizo una reflexión muy buena y sobre todo porque somos muy inconscientes en el uso de la misma. Incluso yo hablo de manera personal en casa, a veces el hecho de no cerrar las llaves cuando te bañas, incluso cuando estás lavando los trastes, que a veces te gusta ir lavando traste por traste y se está tirando pues el agua y se enjabonando, pero cayendo el agua, ¿no? Entonces hay muchas cosas en las que sí podemos nosotros actuar de manera inmediata y hacerlo desde nuestras casas para que podamos hacer un uso racional de este gran recurso, que sin él no habría vida en la Tierra, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo creo que, la vez pasada estábamos platicando sobre la concientización, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Y el poder cambiar nuestros hábitos. Hemos dicho que quizás no sea tan fácil, que es poco a poco, pero tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues ¿cuándo vamos a lograr? ¿Cuándo lo vamos a lograr, no? Entonces, creo que esto que comenta Esperanza es importante, y algo que tú decías, ¿no? El porcentaje de agua dulce que tenemos y que aún así lo contaminamos, ¿no? Sí. Y es una cuestión de percepción, porque hablar del agua es hablar de todo, ¿no? La vida surgió en el agua, nuestro cuerpo es 70% agua, todo lo que tenemos alrededor tiene que ver con agua, en el proceso industrial, en lo que consumimos, en los alimentos, ¿no? Entonces es un tema. Y hace un rato hablabas de crisis, es de percepción, porque las crisis nos parecen lejanas, ¿no? Sí. La gente ya lo está sufriendo en África, en las partes de Oriente Medio, mismo en México, en algunas zonas del norte del país. No es que sea futuro, ¿no? Lo están viviendo actualmente, ¿no? Incluso, irónicamente, aquí mismo en la Sierra Norte
tenemos grandes ríos hasta abajo de la cañada, y las comunidades que están en las laderas no tienen agua, ¿no? Exactamente. O nos llueve un montón y si el agua se va, al final de cuentas, ¿no? Entonces, esta percepción hace que la valoremos o no. Esta sensación de abundancia o escasez, entonces la gente que sufre la escasez del agua la valora mucho más, la administra mucho más, pero cuando tenemos la facilidad de solamente abrir la llave y disponer del agua, pues bueno, no nos interesa, no pareciera que no nos interesa. Entonces desde ahí lo que tenemos que atacar es esto, justamente el revalorizar las cosas, ¿no? Ahora, pensando en área protegida, esta protegida, pues su origen tiene que ver con el agua. Proteger los bosques para que proteger manantiales y los flujos de agua para generar electricidad. Pues, y hemos hablado en otros programas de este binomio de bosque-agua, es insoluble, inseparable, y más en la Sierra Norte, pero ya como se ha tocado ya en este momento, hablar del uso de ella, su disposición, disponibilidad, y que la tengamos para su uso cotidiano, pues bueno, no todos tenemos ese privilegio, que es un privilegio al final de cuentas, ¿no? Hoy que buscaba información sobre el tema, pues me encontré ahí con un dato muy interesante de una cantidad de población importante de habitantes de este planeta, casi similar a la que tiene toda Europa junta, que están viviendo de consumo de agua fósil, con aguas fósiles que se generaron en nuestro planeta hace miles de años, ¿no? Y que en este momento es la única con la que cuentan, ¿no? La están extrayendo ahí de una manera a grandes profundidades. Y bueno, yo creo que si seguimos como vamos, en algún momento estaremos en la misma situación. Y bueno, otro dato, ese no lo encontré en internet, sino es de pobladores de aquí a Oaxotepec, que ya se quejan de escasez de agua. Ellos tienen solamente 3 veces a la semana agua y por 3 horas, ¿no? El famoso tandeo, ¿no? Los tandeos de 9 horas a la semana, ¿no? Y bueno, aquí en Huauchinango no hemos llegado a esa situación, pero si seguimos como a este ritmo vamos a llegar en algún eso, momento ¿no? estaremos Sí, en eso. porque no hay cultura de reuso del agua, ¿no? La usamos y desperdiciamos. Ya se ha dicho muchas veces, el agua con la que te enjabonas sirve para el jardín, o la lavadora sirve para trapear, cosas de estas, ¿no? Y otra cosa, también no tenemos el hábito de colectar agua de lluvia. Exactamente. También la dejamos correr. Entonces, se han hecho esfuerzos, pero todavía hay mucho por hacer. O sea, en el tema de conciencia en cuanto a conservación del agua y de dónde viene, porque otro es eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que le abrimos la llave, pero no pensamos en el bosque que hay más arriba, cuenca arriba, donde esa agua está sembrándose, por decirlo de alguna manera, donde se cumple el ciclo. Precisamente ese punto quería ir referente con lo que acaba de decir de Oaxotepec. Pues nosotros nos abastecemos de agua precisamente de esta parte de arriba, de los bosques que hay o había en Oaxotepec, ¿no? Y bueno, debe preocuparnos ya quienes estamos aquí en la parte baja o intermedia de la cuenca, porque pues si ellos ya están experimentando esta escasez, dentro de muy poco tiempo estamos viviendo. A tiempo de tomar medidas precisamente, y sí, ¿no? Sí. Desde temas de conciencia, uso eficiente, ahorro, hasta la captación y administración. Sí, fíjate que a mí me llama la atención esto. Esta semana iba pasando por una calle y precisamente una persona estaba lavando las paredes del lugar, pues con una manguera, ¿no? Entonces yo había pasado antes por ahí y vi la cantidad de agua tirada y dije, ¿y esta agua dónde es? Cuando me di la vuelta de nuevo, pues vi de dónde venía, ¿no? Entonces fue así, la verdad sí me dio coraje, ¿no? Entonces como yo a prisa ya no me pude parar, pero pues eso es lo que hace la gente, ¿no? O sea, sigues lavando las banquetas con agua limpia o lavando las paredes. Si bien, pues yo creo que podrían limpiar con escobas y lo menos posible de tirar el agua, ¿no? La otra es que en esta semana también escuché una persona que me dijo, no, pues es que creo que como vivimos en un lugar muy húmedo donde hay mucha lluvia, no tenemos la necesidad de captar el agua, ¿no? Cuando eso es un pensamiento que tenemos que ir cambiando y que es importante, aunque tengamos agua, podemos captarlo
para poder utilizarlo, en este caso, en lugares donde siembran, donde tienen sus cultivos, ¿no? O incluso las plantas. Entonces, es ahí donde vamos a empezar, bueno, estamos trabajando, ¿no? En esta parte de que, en esta situación de que no es necesario llegar a que que nos quedemos sin agua para poder hacerlo. Hace unos años yo estuve en la Sierra Nororiental y me tocó ir a algunas comunidades donde los propios niños van al pozo con sus cubetas y bueno, lo menciono porque el biólogo decía, ¿no? Hay personas que valoran el agua, ¿no? Porque no la tienen. Y me llamó mucho la atención esta zona, porque es una zona muy alejada y bueno, donde no tiene mucha agua, ¿no? Y van a traer de los pozos y desde pequeños van con sus garrafas y es gente que en verdad valora lo que tiene, ¿no? Lo poco que tiene. Sí. De hecho, dentro de los municipios que están considerados dentro del área no protegida, obviamente hay una de las zonas más importantes, o bueno, de las zonas donde no tienen casi nada de agua, que sufren mucho del agua. Es una comunidad que se llama Nactanca el Grande, que el año pasado, el pasado hicimos con ellos cisternas de rosomento, precisamente para almacenar el agua. Porque ellos el agua de lluvia, sí, porque ellos prácticamente no tienen nada de agua. Últimamente les habían hecho algunas obras para contención del agua de lluvia, pero creo que no funcionaron, algún problema hubo técnico ahí que no pudieron hacer nada. Sin embargo, ahorita con el apoyo que se les pudo otorgar a través del programa de empleo temporal, hicieron ellos las cisternas de ferrocemento, fueron 20 familias las que se favorecieron con ese programa ahorita, el año pasado. Y obviamente ves tú la forma en la que responde la gente, es que esta ayuda pues y esta posibilidad de tener el agua no saben qué tan grande y qué tan importante es para nosotros, ¿no? Entonces es ahí donde dices tú, bueno, ¿cómo es que yo teniendo la oportunidad de tener el agua fácil, de manera fácil, no puedo ser diferente o pensar diferente también? Sin embargo, la gente que está sufriendo y que está deseando tener la oportunidad de algún apoyo como esto que estamos proporcionando, pues es una dicha muy grande. La verdad, la forma en que te reciben es bastante emocionante para nosotros saber que ellos pues, están felices, ¿no? Porque es esa palabra, están felices porque ahora tienen agua. Entonces, por esa situación yo creo que sí deberíamos de pensar bien todos en hacer el uso eficiente del agua potable. Y algo debe estar pasando con nosotros, porque los humanos, los mexicanos, este tema del agua, si alguien se acuerda, 30 años el comercial te decía, ciérrale, ¿no? O sea, ha habido campañas, vienen, y ha habido mucho avance en la conciencia de nosotros, ¿no? O sea, algo está pasando, que estamos esperando, nos venga una crisis realmente del agua para que tomemos acciones. Parece que tendríamos que vivir en situaciones extremas para entender qué es lo que está sucediendo con este bien. Y bueno, sí reclamamos que el agua es un derecho humano, que todos deberíamos tenerla y tenerla en nuestras casas en las mejores condiciones, pero tampoco hacemos nada por preservar este bien, ¿no? Y bueno, precisamente queremos invitar a Kimberly Pollack. Ella es una voluntaria del Cuerpo de Paz de Peace Corps que trabaja aquí en el área natural protegida, y ella está trabajando actividades educativas para la conservación del agua con jóvenes y niños de Tenango de las Flores, donde si algo hay es un montón de agua, ¿no? Almacena, pero también hay que darla. Kimberly, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, acabo de hacer una actividad muy interesante en el bachillerato de Tenango de las Flores y, verdad, yo creo que a los estudiantes les gustó mucho. El miércoles fue una actividad con el escasez del agua y básicamente yo tuve un grupo, tres grupos diferentes y cada grupo fue un país diferente y ellos actúan como los gobernantes de cada país. Y los países fueron a Canadá con mucha agua. No hay en este momento no hay un problema con agua en este país. Entonces lo que decimos agua abundante. También escasez económica en Sudán. Entonces
quiero decir que ellos no tienen la infraestructura para su agua en su país. Y es físico en Pakistán. Entonces, en esta actividad los niños les di, recursos de agua. Entonces, en Pakistán no tuvieron mucho, en Sudán solamente tuvieron que cruzar el Solón para acceder a su agua, para caminar distancias muy largas. Y en Canadá tuvieron mucho. Y básicamente ellos tuvieron que dividir su agua entre la población, entre agricultura, industria y necesidades humanas. Y ellos, los en Pakistán, no pudieron llenar las necesidades de su país, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy interesante para ellos porque cuando no hay suficiente para agricultura, hay hambruna, ¿no? Hay mucha hambre en el país. Sin agua para la industria, no hay empleo. Y también hay enfermedades para las necesidades humanas. Y yo creo que los niños de verdad fueron muy impactados por esta actividad, porque también tenemos la posibilidad de guerras para agua en el futuro. Ya estamos viendo guerras de agua entre, por ejemplo, Pakistán y India, ¿no? Y también yo creo que les sorprendió mucho que México es un país con escasez física, entonces te quiero decir que no hay suficiente agua para toda la población. Y sí, estamos en una región con mucha lluvia, pero en todo el país no es lo mismo para cada mexicano. Eso les sorprendió mucho. Sí. Perdón. Oh, no. Nos movieron el piso. Okay. Pero ya quedó. Continúa, Kimberly, cuéntanos, ¿qué otras actividades has realizado? Sí, bueno, también en la primaria yo hice una actividad con ellos para enseñarles cuánto agua de verdad tenemos en nuestro mundo. Y yo usé un garrafón de agua para representar todo el agua que tenemos en el mundo. Es como 70% de la tierra, ¿no? Entonces ellos piensan, sí, tenemos mucha agua, no tenemos un problema de agua. Pero después del garrafón yo le puse agua en otra botella y les enseñé, mira, ese es el agua que de verdad tenemos, agua dulce. Y en un gotero, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es solamente 3% que tenemos agua dulce. Y después de esto, otro 2%, 30% de esta botella pequeña, 70% de eso está atrapado en los glaciares, ¿no? Entonces, sí, tenemos muy poco agua disponible para nosotros, para usar, y lo poco que tenemos lo contaminamos. Y yo creo que eso también les sorprendió mucho, que de verdad no tenemos mucha agua dulce, y es que hay que conservarla, ¿no? Porque estamos contaminándolo diario y no tenemos esta conciencia de la importancia del agua. Sí, fíjate que aquí en esta actividad me tocó acompañar aquí en la primaria, y muchos de los niños, cuando ella hacía la representación del agua dulce que podemos tomar, bueno, la representó con un poco le puso café, ¿no? Sí, para sí. representar que está sucia, ¿no? Y los niños, antes de eso, ya sabían que pues muchos de ellos la contaminamos, ¿no? Algunos de ellos ya saben, bueno, que pues lamentablemente contaminamos el agua, ¿no? Y ella les decía, bueno, ¿ahora qué es de esta agua? No, pues no, así no. Entonces tratamos de hacer como conciencia con los niños, ¿no? Y salió mucho el tema de pues los residuos sólidos, ¿no? Que están presentes siempre. Entonces fue interesante cómo muchos de ellos participaron, cómo están tratando de cambiar, tenemos habitualmente, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Pero también es importante comentar que a algunos no les queda muy claro, ¿no? Y lo que queremos hacer es reforzar el tema para que pues ellos sepan qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Yo creo que esta cuestión, hemos hablado mucho de la importancia que tiene la educación, sobre todo la educación ambiental, para hablar de estos temas tan importantes y empezarlos a dejar pues la conciencia de los pequeños. Y bueno, ahorita Kim está trabajando con gente de los jóvenes, pues del bachillerato. Sin embargo, también los chicos, los niños de las primarias, el hecho de que, algo así tan simple y tan sencillo, pues resulta impactante, ¿no? Como porque de repente no te lo imaginas ni dimensionas las cosas cuando eres pequeño.
Entonces, esas cuestiones de tan fácil acceso, de darse una idea de lo que estoy generando y lo que estoy pues, comprometido también a cuidar, porque finalmente eso es lo que también tengo que adquirir el compromiso de cuidar lo que tengo ahorita. Y hablábamos el programa pasado de lo que es la sostenibilidad, ¿no? De hablar de usar los recursos, pero viendo que las generaciones futuras también puedan aprovechar estos recursos, ¿no? Que no se pierdan, de ahí viene lo que es la sostenibilidad, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con el agua, pero aquí lo que me preocupa mucho es que todavía en cuestiones y en debates mundiales todavía no se habla bien de lo que es el mantenimiento de la calidad ambiental del agua, o sea, la calidad del agua, porque todavía no es un problema tan evidente a todos los niveles del gobierno para decir qué vamos a hacer en acciones para evitar la contaminación del agua. Hay muchas poblaciones que desgraciadamente no tienen drenaje, no tienen el acceso a esos servicios y bueno, pues ¿qué pueden hacer en ese caso, no? Obviamente nosotros tendremos que estar pensando en fomentar algunas otras acciones, en el caso, por ejemplo, de los baños secos, ¿no? Implementarlos pues, para que no haya contaminación del agua a través de estos residuos líquidos. Y además la generación de gas y otras cosas que puedan aprovecharse con los baños secos, ¿no? Entonces son de las cosas que tenemos que ir viendo incluso y bueno, ir cambiando y modificando también esa forma de ver desde que es pequeño, porque esta lucha que ya se da y esta guerra del agua, que ya es más que evidente en nuestro país, todavía no se ve, pero sí sabemos que mucha gente adolece de esto, ¿no? Del recurso agua. Y desgraciadamente también, bueno, hay programas de biodigestores a los que no se ha capacitado a la población sobre cómo se deben usar y muchas veces, pasó aquí en Necatzaltepec, se quedaron esperando que llegaran a construirles el drenaje donde iban a conectar los biodigestores, o sea, nunca le dijeron a la gente que no era necesario, ¿no? Que precisamente están ideados para trabajar de otra manera, ¿no? Sí, lamentablemente nos falta mucho, pero qué bueno que haya esfuerzos como los que están haciendo ustedes para que desde jovencitos, niños y demás tengamos una mejor conciencia. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, Kim está enfocada pues en la comunidad de Tenango, en las colonias de Hidalgo, que es donde está trabajando ahorita ella, pero eso no quiere decir que no podemos llevar también a otras escuelas, a otros lugares, incluso de la misma ciudad de Huachinango, para llevar este tipo de actividades y digamos, los maestros que estén interesados en tener también acceso a este tipo de prácticas, pues se puede hacer, ¿no? Porque otra de las cosas que está viendo Kim también es ver lo de la construcción de pequeñas obras para la captación de agua, porque es una de las cosas que también necesitamos y podemos hacerlo a veces hasta sin gastar tanto, ¿no? Podemos hacer esas pequeñas obras para captar el agua de lluvia, que finalmente esa también es, que la podemos usar como potable, no para tomar probablemente, incluso para lavar la ropa, para todo eso, ¿no? Sí, para limpiar la casa. Y sabemos que estamos en una zona donde llueve bastante, donde tenemos mucha agua y tú ves los ríos y ríos de agua que van al drenaje, tan solo aquí en la ciudad de Huachinango. Realmente es impresionante, incluso para atravesar una calle, parece ser que es el río, ¿no? El que va bajando. Entonces es impresionante saber a dónde se va todo eso se va a las laderas. Te pierdes. A los ríos, sí, todo eso. Entonces es algo que sí estamos haciendo y bueno, yo sí quiero también incluso aplaudir un poco a la gente que está también preocupada por tener el agua. El caso de la gente que se dedica a darle mantenimiento al bosque, tratar de protegerlo también con acciones de chapeo, con acciones de las podas de los árboles, para que los árboles estén también en buen estado de conservación, incluso pues, que sigan haciendo la función de captación de agua, ¿no? Precisamente para alimentar los mantos freáticos y obviamente esa agua es la que nos va a abastecer y nos vamos a seguir usando en los sistemas de drenaje para más obtener agua potable, ¿no? Para nuestras casas. Y bueno, para todos los lugares. Y de verdad, pues yo creo que sí tenemos que pensar en la gente que no tiene agua, ¿no? Sí, otro punto importante, interesante que me comentó Kim fue lo de los maestros, ¿no? Ajá, sí. Bueno, si quieres comentar. Claro, sí, es que, bueno, después de mi actividad en el bachillerato, yo creo que a los maestros también les encantó la actividad y yo creo, bueno, después de la actividad ellos
los maestros les dijeron a los estudiantes que, ok, bueno, vamos a tener una tarea de este tema. Entonces yo quiero que una tarea para llevar a casa, y también vamos a trabajar en los mismos grupos y vamos a platicar más de este tema del agua. Y yo creo que eso es, bueno, está muy bien, ¿no? Que quieren seguir teniendo esta discusión. Claro. Sí, y también se va a reforzar con un video, ¿no? Un documental sobre la importancia del agua, ¿no? Entonces, pues se me hizo interesante que los maestros también estén tomando pues cartas en el asunto, ¿no? Para reforzar los conocimientos de los chicos, ¿no? Y además es que yo escuché un estudiante cuando yo estaba saliendo, y otro estudiante le dijo a su maestro, está tirando el agua en el techo, entonces apágalo. O sea, qué bueno, entonces están escuchando mi actividad, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, y esas son de las, de algunas actividades que se van a empezar a trabajar también en estas, por lo menos en estas comunidades que ahorita es donde ella está, y ella es precisamente el nuevo concepto de voluntariado de Peace Corps, es para que ellos estén en la comunidad y se den básicamente más den cuenta de la problemática existente en las comunidades, para que ellos también empiecen a generar más con actividades, acciones que tengan que ver con todo esto de la conservación, no solamente del agua, sino de todos los recursos naturales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puede hacer alguien para, por ejemplo, de alguna escuela, si está interesado en que ustedes vayan a dar una plática, a darle seguimiento a estas, digamos, capacitaciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, a esta concientización sobre el uso de los bienes naturales? ¿Cómo podemos hacer? Sí, pues prácticamente se puede acercar a nosotros a la oficina. Estamos en la calle Liliana número 6, en la colonia Santa Cruz. La referencia detrás del rastro municipal es una casa que está en la esquina, tiene unas zonas, ¿no? de conservación. Y una nutria. Sí, tiene una nutria afuera. Cara de foca. Tiene el logo de la CONAM, ¿no? Entonces ahí se pueden acercar, y creo que sí podemos ponernos de acuerdo, y claro que sí podemos ir. ¿Y el teléfono es 776 es 776-74-56-57-5. La clave la da en 776. Repetir, Perita. 776. Con más calma. Más reposadamente. 74-56-57-5. Es la clave la da de 776, ¿no? Para quienes están fuera de aquí del municipio de la ciudad de Huachinango. Es 776-74-56-57-5. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, y tenemos otro tema para hoy, y bueno, también tiene que ver con la conservación, ¿no? Vamos a hablar del uso de los herbicidas y sus efectos sobre el medio ambiente, y particularmente el caso de los polinizadores, como las abejas, los colibríes, las aves en general, los colibríes. Sí, en algunos casos los murciélagos, que también son polinizadores. Y es algo que también a la gente le llama la atención, cómo es posible que el murciélago pueda ser polinizador. Sin embargo, también lo es, ¿no? El murciélago. Sí, perdón si interrumpa. Sí, pues romper con la creencia de que los murciélagos son vampiros, ¿no? O que hacen daño, ¿no? Y que te van a chupar la sangre. Porque por eso mismo, porque la gente tiene esa creencia, los mata, ¿no? Y cuando tienen un papel muy importante. Exactamente. Bueno, en este tema nos va a acompañar el ingeniero Federico Hernández Galloso. Él es especialista en las cuestiones de agroforestales. Entonces, bueno, Federico, pásale a lo barrido. Sí. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Son tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, pues, ¿nos quieren hacer una introducción sobre eso? Sí, en particular, bueno, yo quisimos tomar este tema porque sí se nos hace un tanto grave la situación que tienen los polinizadores ahorita, y sobre todo en el uso de los herbicidas, ¿no? Para aplicar precisamente y evitar problemas de crecimiento de hierba no deseada,
Entonces, es la aplicación a diestra y siniestra de estos herbicidas están provocando serios problemas, y sobre todo en los insectos, en la parte, digamos, en exclusivo, en particular a las abejas, ¿no? Para no ir muy lejos, digamos, aquí en la misma área natural protegida muchas veces se aplica mucho el herbicida también, precisamente cuando la gente no quiere estar constantemente llevando a cabo las acciones de chapeo y entonces lo que hacen ellos es aplicar los herbicidas para evitar que crezca la hierba o la maleza que le dicen ellos, y entonces lo aplican de manera pues no adecuada, y en grandes extensiones, porque sabemos que, bueno, obviamente los herbicidas no se quedan, bueno, además de que se quedan en los suelos, también hay una evaporación, y obviamente por el viento, pues obviamente se empieza también a mover y a distribuir a otros lugares, y obviamente se abarcan grandes extensiones, pues ese tipo de contaminación también, ¿no? Entonces es algo que sí queríamos hacerlo notar, porque sí tenemos problemas serios aquí en el área protegida, y sobre todo con los apicultores que tenemos y que se dedican precisamente a la producción de miel y otros derivados de esta actividad de la apicultura. Entonces ellos sí nos decían, es que sí necesitamos poner en alerta y decir el uso indiscriminado de herbicidas van a provocar serios problemas en la polinización en el caso de las abejas. Obviamente sabemos que como polinizadores, si las abejas no existieran, no sé qué pasaría con la parte de lo que es la vida silvestre, ¿no? No habría producción de alimentos, ¿no? Uh-huh. Tan solo eso, ¿no? Eso sería lo principal. Por decirlo más inmediato. Sí. Entonces eso es algo que sí queríamos hacerlo notar, y yo creo que es un problema a nivel mundial. Este uso de hablando de todo, ¿no? Plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, todos estos productos. Y digo, aparte de esta situación que ya se está presentando, como tú lo comentas, pues la otra parte que tiene que ver ya con nosotros, estuvimos apenas en un evento de una fundación que se dedica a atender casos de cáncer en la región, y cada día en la zona ya está considerada un foco rojo para los miembros del Instituto Nacional de Cancerología por la cantidad de casos de cáncer que se están presentando. Esta fundación es la Fundación TICNIME, que tiene su sede en Jicotepec, y hablaban de que en este año tienen 1,600 pacientes a los que se están dando seguimiento de una u de otra manera, y 30% de esos 1,500 más o menos son niños. Son niños que presentan cáncer de distintos tipos, ¿no? Y bueno, está ahora una brigada del Instituto Politécnico Nacional precisamente haciendo estudios para conocer las causas. Hay una claridad de que es multifactorial, ¿sí? Puede venir también en algunas regiones por la contaminación del agua, pero esta contaminación del agua pues se está dando por este tipo de químicos y productos que se están usando en la agricultura. Y bueno, eso los polinizadores, pero nosotros, ¿qué está pasando también, no? Hay una prospección del INCAN en que en 10 años, dijo el director del INCAN, habrá 1 de cada 2 hombres enfermos de cáncer y 1 de cada 3 mujeres enfermas de cáncer. Entonces eso nos debe alarmar, eso nos debe llamar la atención y hacer que tomemos medidas respecto a estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que también el hecho, yo sé, y que significa un mayor esfuerzo, porque obviamente si tú haces la actividad de manera manual y empiezas a retirar la maleza, yo sé que es mayor esfuerzo del hombre, es mucho trabajo, pero ¿qué representa eso? O sea, ¿qué cosas buenas trae por el hecho de que los hombres puedan hacerlo? Y hay hombres y mujeres que trabajan en el campo, ¿no? Y obviamente, digamos, sí, yo sé que es mayor esfuerzo, es más tiempo, a lo mejor es más desgaste de uno, sin embargo estás procurando el bienestar de tu familia, del tuyo mismo, del ambiente. Y sobre todo el ambiente, y sobre todo porque vamos a acabar con la biodiversidad, ¿no? Que estamos hablando, que es el sustento y es el alimento de todo el mundo, ¿no? Muchas veces. ¿Quieres comentar? Sí, bueno, el tema viene muy enlazado, ¿no? Finalmente con el uso de herbicidas contaminas el agua, que fue justo el tema que se hablaba anteriormente.
a nivel nacional es la actividad agropecuaria la que más contamina el agua, ¿no? ¿Y por qué contamina? Justo por el uso de herbicidas, insecticidas, plaguicidas, ¿no? Entonces, y fertilizantes. Entonces es como el mayor daño que se está ocasionando al agua, ¿no? Y obviamente pues todo el mundo vive del agua. En las cuencas altas consumimos agua mayormente superficial, nos traemos agua del subsuelo. Y según datos fuertes por ahí de algunos científicos, escritores y algunas sociedades del pueblo mexicano, mencionan que pues cerca del 60% de las aguas superficiales están contaminadas, ¿no? En algún grado. Entonces, mayormente las menos contaminadas son las subterráneas, pero en el caso de la Sierra Norte de Puebla, o sea, toda la parte de acá vivimos de aguas superficiales, ¿no? Sí. Y está una de la lógica, ¿no? Que arriba en la parte alta tenemos agricultura, ¿no? Y pues nos están contaminando, digo, cada metro que corre se va contaminando más por descargas y demás, pero influimos mucho al tema que tenemos, ¿no? Que son gran parte del uso de estos agroquímicos, ¿no? Otros datos alarmantes, por lo menos se han hecho algunos reportajes serios, casos como el aguacate y algunos otros productos que aplican agroquímicos que en la mayor parte de países de Europa, incluso en Estados Unidos, en otros países, están totalmente prohibidos, ¿no? Porque son extremadamente tóxicos, y en México sigue su uso libre y su venta en las tiendas de agroquímicos. Estaba viendo un reportaje de una periodista francesa que estuvo en Michoacán, precisamente en los plantíos de aguacate. No, el aguacate del diablo se titula el reportaje. Y bueno, ella se puso el dedo en la llaga y otros creen que le echó más leña al fuego, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer conciencia de alguna manera, ¿no? Claro. Aunque sea con estas versiones un tanto apocalípticas, pero estamos ya en el filito, ¿no? De la navaja, dicen, ¿no? Sí. No, eso es definitivo. E incluso yo creo que estas cuestiones del uso de los fertilizantes y de los pesticidas, pero en particular el de los fertilizantes que se utiliza mucho pues en la agricultura, y ahora de las cosas que estamos viendo y trabajando con la gente es precisamente la elaboración de compostas, ¿no? Uh-huh. La elaboración de compostas que ustedes pueden hacerlo de manera no implica un gasto grande porque son residuos que tú generas también, los orgánicos, y que puedes utilizarlos para hacer la composta, ¿no? Entonces, y usar ese abono orgánico pues es totalmente diferente a las cuestiones que se están dejando, los problemas que está dejando el uso de los fertilizantes, ¿no? En comparación de estos abonos que son de la manera más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y es algo que podemos hacer. Entonces, puedes disminuir un problema tan grande como la contaminación del agua misma y la contaminación del aire también, la contaminación de muchos aspectos, ¿no? Porque la agricultura, digamos, sí es un sustento y es una actividad que se hace, pero pues tenemos que buscar las maneras de cómo poder llevarla a cabo, pero tratar de disminuir pues los efectos negativos que se dan a base de eso, ¿no? Sí. Y igual el tema es de, por ejemplo, si nos remontamos años atrás, era de que el campesino consumía, o sea, no había tanto problema de salud, ¿no? Por el tema igual de que la alimentación era más sana. Había mucho más especies de quelites que llamamos, ¿no? Uh-huh. Entonces se consumían. Actualmente vas al mercado y realmente son pocos productos que se ofertan, ¿no? Que provienen del campo. ¿Por qué? Porque el uso de herbicidas, agroquímicos, han hecho que las tierras estén muy estériles o se vayan empobreciendo. Estos quelites ya no florecen, pues ya no se producen en el campo, ¿no? Entonces, digo, cada vez es más crítica, y finalmente si analizamos, pues habría que retomarlo con las comunidades para ver, de repente dices, ok, cosechas café, ¿no? Y por eso le metes agroquímicos y demás, pero cuando los costos están súper bajos, pues sí te acuerdas de que antes ahí había verdolagas, había quelites, había chayotes, había mil cosas que ahora ya no se dan, ¿no? Y retomamos al tema de los monocultivos, ¿no? Tal vez te vas por un monocultivo, al final del día no tienes ni siquiera la garantía de un mercado justo, ¿no? Para tu producto. Así es. Ni de que te alcance para de autoconsumo, ¿no? También, bueno, por la
fertilidad de la tierra. La tierra, sí, y bueno, esto también pasa también con los animales, ¿no? Con la fauna, que bueno, en el caso de las plantas, pues ya no se dan en la zona, pero también con la fauna, ¿no? Es una cadenita, ¿no? Que se va afectando. Por ejemplo, hace rato comentaba una persona, ¿no? Un apicultor que bueno, trabajamos. Llegó y dijo, bueno, ¿qué pasa si el grillo está contaminado? Viene otro animal, se lo come y así poco a poco, ¿no? Entonces, exacto, entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Hasta que llegamos nosotros. Sí, es un tema para hablarse muy arduamente. De hecho, nada menos en un curso que tuvimos aquí en la ciudad de Pachuca, se hablaba sobre el tema de esta orquídea de la vainilla, ¿no? Que por ejemplo en Papantla ya no tienen presencia de abejas, entonces hacen la polinización de manera manual. Y en la Sierra Norte de Puebla todavía tenemos esos lujos de producir vainilla con que es polinizada por medio de abejas, ¿no? Sí. Por esta actividad que muchas personas practican, que es la apicultura, ¿no? Entonces es por eso era como que relevante comentarlo, porque claro, sí, esto nos llamó mucho la atención, lo que nos contaba él, y aparte de los problemas serios que tienen de otras cuestiones que se están dando por el cambio climático, las temperaturas altas, las temperaturas bajas, este flujo que en un poquito tiempo tienes muy calor, luego de repente hace frío, llueve, en fin, hay muchas cosas que han generado otro tipo de problemas, en el caso de algunas plagas, ¿no? Bueno, es algo que sí quería, bueno, comentarlo, y bueno, sobre todo porque está muy preocupado, él como apicultor está muy preocupado por el uso indiscriminado de los herbicidas, ¿no? Cuando ellos tratan de trabajar de manera más orgánica. Exactamente. ¿Por qué? Porque saben ellos que sin las abejas, yo creo que esto no va a prosperar, y realmente sí es preocupante para el área natural protegida, y son de las cosas que sí estamos cuidando y conservando también la biodiversidad, ¿no? Sin las abejas, no sé qué va a pasar. Exacto. No sé si ya estamos... Yo creo que ya estamos a punto de terminar. No sé si haya comunicados, alguna cosa, ¿no? Bueno, queremos compartirles, antes de cerrar este programa, un video, precisamente un cortometraje sobre el agua. El precio del agua se llama. Es el agua pensada ya en una situación extrema. Todavía no estamos ahí, pero esperemos que pues nos lleve a reflexionar y sobre todo a actuar, ¿no? A tomar medidas desde nuestra casa, desde nuestra cotidianidad, para conservar este bien natural del que todos reclamamos que sea nuestro derecho, pero que poco hacemos para allegarnos, ¿no? Para ganarnos ese derecho, digamos, coloquialmente. Les damos las gracias al biólogo Elimelech Ansúrez, gracias a Esperanza Ángulo Pimentel, a Eliana del Pilar González, a Federico Hernández Galloso, a Kimberly Pollack, gracias a Heriberto Hernández que está en los controles. Nos vemos en la próxima, en la radio. Sí. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí en casita? Tecnogroup les trae hoy una mega oferta para todos ahí en casita. Este auto se lo puede llevar a crédito. Como lo está escuchando, a crédito, solamente 4 litros de agua al mes
y se puede llevar este fabuloso auto. La bolsita de harina casé por medio litro. Tan caro está casé. Sí, nomás está casé. A continuación revisamos el tipo de cambio en todo el país. Un litro de agua natural se cotiza en 10 euros. El litro de agua purificada se cotiza en 15 euros. Revisemos también el pronóstico del clima. Para hoy se prevé una temperatura de 35 grados con un cielo totalmente despejado. Y para mañana tendremos sol. Sol y mucho sol. Continuamos con más información. La policía detuvo a 3 sujetos que fueron sentenciados a 15 años de cárcel en un juicio abreviado. Se les acusa de traficar agua en estado sólido. Se incautaron más de 30 paquetes de agua en estado sólido. La mercancía era trasladada en conservadoras de plastoformo hábilmente camufladas. En la ciudad de Cochabamba, aproximadamente a horas 7 a.m. de este martes, se ha prendido a una banda de traficantes de agua en estado sólido. La banda estaba compuesta por Juan Mamani, alias el Popeye, por Fernando Choque, alias el Pingüino, y finalmente por Kimberly Rojas, alias la Kimberly. El hecho se desarrolló en el municipio de Quillacollo, donde se detuvo esta peligrosa banda infraganti cuando camuflaban la mercancía en un vehículo de transporte público. El destino del agua era el vecino país del Paraguay. Se hace lo mejor. No, está bien, muchas gracias. Se hace lo mejor. Compañeros, este es el inicio de nuestras movilizaciones, porque no vamos a descansar hasta que el gobierno solucione nuestro problema salarial hídrico. Por lo tanto, convocamos a toda la población en general a apoyarnos en nuestras movilizaciones, porque es imposible subsistir con 180 litros al mes, cosa que no logra alcanzar a nuestra canasta familiar. Por eso convocamos a la población en general a apoyar nuestra marcha. Así es, compañeros. Muchas gracias, estudios. Saludamos a todo el país con el siguiente informe, ya que ante la escasez de agua en Cochabamba y un posible incremento de este líquido elemento, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS, ha aprobado la resolución 190/2016, en la cual prohíbe a los carros aguateros elevar el costo más allá de los 7 bolivianos por el turril de 200 litros. A pesar de esta normativa, los denominados aguateros han dicho que van a incrementar el costo y que además van a iniciar medidas de presión. Además, esta autoridad ha instruido a CEMAPA a realizar un registro de fuentes de agua y obliga a los propietarios de terrenos con pozos y vertientes a declarar esta su actividad. La segunda
segunda normativa que instruye además es que las alcaldías deben apoyar este registro, y la tercera establece que Semapa, EPSAS y las alcaldías deben garantizar la distribución y la calidad en zonas que no tienen acceso a esta red pública. La Autoridad de Fiscalización y Control Social ha dicho que las operadoras y municipios, además de fijar esta tarifa para la venta del agua en las cisternas, no debe exceder estos 7 bolivianos. Reiteramos, los distribuidores de agua no podrán exceder los 7 bolivianos por turril de 200 litros. Es todo por este momento. Nos tomamos estudios. Volveremos con más información en cualquier momento. Muchas gracias.